¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos nuestra conexión global para compartir este fin de semana reportajes que fueron realizados en todo el mundo. Empezamos hablando de la crisis que está enfrentando a la empresa Huawei con el gobierno de los Estados Unidos. Un conflicto comercial entre China y los Estados Unidos. También vamos a referirnos a las últimas horas de la primera ministra británica Theresa May. Se fue May, ¿qué pasará con Gran Bretaña? ¿Dejará o no la Unión Europea? Y entre otros informes también, la crisis económica en Venezuela y un detalle que puede sonar peculiar, pero es la realidad. Un caramelo cuesta más que llenar un tanque de combustible en el país petrolero. El último intento de la primera ministra británica, Theresa May, de poner fin a meses de bloqueo parlamentario sobre su controvertido acuerdo de Brexit, parece condenado al fracaso, tras decepcionar tanto a proeuropeos como a euroscépticos. May presentó a la Cámara de los Comunes un proyecto que hace concesiones que inicialmente ella se negaba a incluir, como la posibilidad de que los diputados decidan sobre la convocatoria a un segundo referendo. Si vamos a aprobar el Brexit en este Parlamento, necesitaremos un acta del acuerdo de retirada. Y no lo conseguiremos si no votamos sobre los puntos que nos han dividido antes, como los arreglos en aduanas y un segundo referendo. Podemos ignorar esto y continuar debatiendo sin llegar a ningún lado, pero a fin de cuentas, nuestro trabajo en el Parlamento es tomar decisiones. Y eso es lo que haré al poner esas decisiones en sus manos. A pesar de que estos ítems fueron pedidos por el opositor Partido Laborista, las negociaciones terminaron fracasando el viernes pasado, al considerarlas integradas de forma deficiente y sin garantías. La nueva propuesta de May tampoco convenció a los conservadores defensores de un Brexit neto. Según la prensa británica, hay incluso voces en el gobierno de May que intentan convencerla de no someter el plan al Parlamento para evitar una nueva humillación. El Reino Unido debería haber abandonado la Unión Europea el 29 de marzo, pero el Parlamento rechazó estrepitosamente 3 veces el tratado de retirada que May firmó en noviembre con Bruselas, lo que empujó a la primera ministra a aceptar un aplazamiento flexible del Brexit hasta el 31 de octubre, aunque el país puede salir antes si hay una solución al bloqueo. Huawei respondió a Estados Unidos. El martes su fundador Ren Zhengfei consideró que Washington subestima a su empresa y que los planes del gigante de las telecomunicaciones en su programa de tecnología 5G no se verán afectados por las decisiones de la Casa Blanca para bloquearlo. El gobierno de Donald Trump anunció la semana pasada que prohibirá a las empresas estadounidenses comerciar en el sector de las telecomunicaciones con compañías extranjeras consideradas de riesgo para la seguridad nacional, entre ellas Huawei. Todo esto ocurre en un contexto de guerra comercial y de rivalidad tecnológica entre Pekín y Washington. Tras el anuncio, el gigante de la informática Google, cuyo sistema Android equipa la mayoría de los teléfonos inteligentes del mundo, anunció que debería cortar sus lazos con el grupo chino. Así, este podría dejar de tener acceso a algunos servicios de Android y a las populares aplicaciones Gmail y Google Maps. El fundador de Huawei informó el martes que la empresa discute con Google para encontrar una solución. Para los usuarios, un momento de espera. No poder usar el sistema Android podría ser el mayor impacto, pero pienso que velozmente podremos desarrollar un sistema propio. Creo que podrá haber un impacto para los usuarios en el corto plazo, pero no tanto en el largo plazo. Estados Unidos tiene sus propias consideraciones y es algo que se puede entender. Por ejemplo, ellos sancionan a Huawei, pero China no permite a Facebook entrar. No es lo mismo. Se trata de priorizar los intereses nacionales. Las autoridades estadounidenses parecieron intentar calmar la situación el lunes al decretar un retraso de 90 días antes de imponer las sanciones para que Huawei y sus socios comerciales se puedan adaptar. Los habituales enfrentamientos entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y los demócratas se han convertido en una guerra. El miércoles, Trump terminó de manera abrupta una reunión en la Casa Blanca con líderes opositores, indignados sobre la pesquisa en relación a la interferencia electoral de Rusia, sobre la cual los demócratas continúan indagando. Dije, hagamos una reunión sobre infraestructura, lo haremos fácilmente. Es una de las reuniones fáciles. Pero en lugar de entrar felizmente en una reunión, entro a mirar a las personas que acababan de decir que estaba haciendo un encubrimiento. No hago encubrimientos.
La jefa demócrata de la Casa de Representantes, Nancy Pelosi, indicó que la conducta del presidente justificaría un proceso de destitución, un extremo que gana terreno en su partido. Tal vez fue por la falta de confianza de su parte que realmente no pudo enfrentar la grandeza del desafío que tenemos. No ha sido muy respetuoso del Congreso y la Casa Blanca trabajando juntos. Simplemente pasó de la reunión. Lo ocurrido terminó con la esperanza de cooperación entre los partidos para arreglar la infraestructura pública del país y profundizó un enfrentamiento que amenaza con paralizar a un Congreso dividido en la previa de las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2020. Samantha Blakely viste una camiseta con una sola palabra, mujer. Se ha convertido en una cara visible en favor del derecho a elegir de las mujeres en medio de un feroz debate por el aborto en Alabama. Ese estado estadounidense acaba de aprobar una ley que lo prohíbe en cualquier etapa de la gestación y bajo cualquier circunstancia, sin contemplar excepciones como el incesto o la violación. Samantha fue violada hace 2 años por un compañero de trabajo, quedó embarazada y decidió terminar su gestación. Para ella, el acceso al aborto es una cuestión de vida o muerte. Si esta prohibición hubiese estado efectiva en aquel entonces, sé que no hubiera podido tener al hijo de mi violador. Así que hubiera tenido alguna clase de aborto inseguro o, francamente, hubiese acabado con mi vida. La ley antiaborto de Alabama contempla hasta un siglo de prisión para los médicos que lo practiquen. Hasta el presidente republicano Donald Trump, que se opone al aborto, dijo que no lo hace hasta tal extremo. Vi que nuestros derechos reproductivos estaban siendo atacados y que era hora de darle voz a las que no la tenían. Así que saco fuerzas de las mujeres que he conocido, cuyas vidas serán las que en definitiva impactará esta prohibición. La ley aprobada la semana pasada será llevada a tribunales por organizaciones de derechos humanos y no entrará en vigor en el corto plazo. Sus autores la diseñaron para provocar una batalla judicial, con la esperanza de que los jueces de la Suprema Corte reviertan un fallo que lo legalizó en todo el país. Samantha asegura que la preocupación que sentían las mujeres en Alabama ahora se ha convertido en miedo. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un automóvil en la Venezuela de la hiperinflación? Nada. De hecho, con $1 se puede comprar el contenido de 14.600 camiones. Un caramelo más caro que la gasolina. La gasolina. Esto, la gasolina, el tanque, esto. Esto es basura. ¿Cómo se hizo tan barata? Con una inflación que iba creciendo y un precio de la gasolina que se estancó. La gasolina debería costar mucho más, pero el gobierno la mantiene ese precio para mantener una economía simulada, ficticia, para que el pueblo tenga un bien económico, pero eso afecta a todo el sistema económico, debería ser más caro. El plan de reajuste de 2018 del presidente Nicolás Maduro incluía aumentar la gasolina, incluso a precio internacional, para las personas sin carné de la patria, documento que da acceso a subsidios y que la oposición considera un mecanismo de control social. Pero la subida nunca se concretó, en un país colapsado que vive la peor crisis de su historia moderna. Esos son varios hechos que para mí el principal, por supuesto, es el aumento de la gasolina como un tabú, como un tema que no se puede trabajar en lo político, y también otras realidades como esto, como la escasez de efectivo que han impedido que esta medida finalmente se ejecute. La paradoja es que con la gasolina más barata del mundo y en el país con las mayores reservas petroleras, los venezolanos enfrentan ciclos de escasez y en varias regiones deben hacer filas de horas o incluso varios días para llenar el tanque. Me siento como alegre de que voy a echar, pero qué insólito que yo me tenga que sentir alegre de que voy a echar gasolina después de 24 horas o qué sé yo, en la potencia petrolera de Latinoamérica. Actualmente Venezuela solo refina 100.000 barriles de gasolina diarios, la mitad de la demanda.
por lo que debe importar el resto. Pero en un contexto de sequía de dólares por la crisis, tampoco se sabe si habrá dinero para pagar esos barriles extra. En esta segunda parte de nuestra conexión global vamos a hablar de la marcha por los desaparecidos en Uruguay, recordando a aquellas víctimas de la dictadura cívico-militar en ese país. También, entre otros informes, jugar fútbol a más de 4.000 metros de altura, un informe que llega desde Bolivia. Y finalmente, investigadores israelíes reproducen una bebida de alto consumo en nuestro país, la cerveza. ¿Cómo era la cerveza que tomaban los faraones hace más de 3.000 años? Con o sin dinero, la crisis de Venezuela reparte angustias para todos. 3 madres contaron a la France Press cómo viven sus familias la debacle del país petrolero. Yugeidi, madre soltera, sufre cuando no tiene que darle de comer a sus hijos. Y a veces la niña le digo, vete temprano para que puedas almorzar en la escuela. Porque no tengo a veces que darle el almuerzo, entonces le digo, trata de irte temprano cuando hay almuerzo, cuando no hay, la mando igualito. Que igualito se queda aquí no va a comer, y va para la escuela no va a comer, entonces es mejor mandarla que vaya para su escuela o se oriente que se quede aquí pasando hambre. Según un estudio de las principales universidades del país, la pobreza golpeaba a 51% de los hogares venezolanos en 2018 y 1/4 de la población ingería apenas 2 comidas diarias o incluso menos. Pero vivir en una zona de clase media y tener poder adquisitivo no basta para vivir bien en Venezuela. Isabel Dávila, de 31 años, lo supo cuando su pequeña enfermó y tuvo que peregrinar por farmacias de Caracas buscando medicinas. Según gremios, hasta un 85% de los medicamentos escasean en el país. Mi mayor temor como madre, que se me enferme. Que se me enferme y no poder darle en el momento su medicamento y que se pueda curar. Ese es mi mayor temor ahorita. Imagínate, que se muera por falta de medicamento. También Elizabeth Clark, dueña de una compañía turística, siente en su empresa los efectos de 5 años de contracción económica. Pero su mayor preocupación es la seguridad de sus hijos adolescentes en uno de los países más violentos de la región. Lamenta que se criaron en una burbuja y cree que terminarán yéndose a estudiar al exterior. Si yo le puedo brindar la oportunidad de estudiar fuera, creo que lo voy a hacer, porque me parece bastante necesario, porque hoy en día, pues, igual, toda la parte de la universidad siempre está intermitente, hay momentos en que los profesores están de huelga, es demasiado inconstante, ¿no? Según ONGs, Venezuela tiene una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes, aunque el gobierno de Nicolás Maduro reporta una media de 30 por cada 100.000. El viento y la lluvia no impidieron que decenas de miles de personas marcharan la noche del lunes por Montevideo, reclamando conocer el destino de los uruguayos desaparecidos durante la dictadura. Caminaban por la principal avenida de la ciudad tras una pancarta que rezaba que nos digan dónde están. Tiene que afectarnos a todos, los que hemos tenido gente desaparecida y muerta y la que no. Esta marcha responde a lo que ha sido en nuestro país durante 11 años de dictadura, de muerte, de tortura, de muchos compañeros, no solamente desaparecidos y muertos, sino que quedaron para el resto de su vida con secuelas muy profundas. La marcha de este año se da en medio de tensiones, luego de que un militar retirado detenido revelara ante un tribunal de honor castrense haber arrojado al río el cuerpo de un militante del guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, poco antes del golpe de Estado de 1973. La confesión de José Gabazo, preso por 28 homicidios, dejó mal parado al gobierno del izquierdista Frente Amplio. El presidente Tabaré Vázquez había avalado los fallos del tribunal con la confesión sin informar a la justicia de su contenido. Tras pedir las renuncias de los titulares del Ministerio de Defensa y de la cúpula del Ejército, Vázquez terminó por admitir que no había leído el expediente.
Que nos digan dónde están los restos de nuestra familia, de nuestros familiares. La gente nos pide que miremos al futuro. Bueno, es muy sencillo. Aún hay gente que sabe la verdad de qué hicieron con nuestros desaparecidos. Que lo digan. La Marcha del Silencio cumplirá 25 años en 2020. Padres de los niños fallecidos en México cuando colapsó la escuela primaria a la que asistían durante el terremoto de septiembre de 2017 aseguraron que solo esperan justicia. En una conferencia de prensa en la capital dijeron que no están interesados en ningún acuerdo. La semana pasada, las autoridades mexicanas anunciaron que habrá un proceso penal contra la dueña y directora del colegio privado, cuyo derrumbe causó la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños. Lo único que puede mitigar mi dolor como madre de la pérdida de mi hijo José Eduardo es justicia y que sea la verdad. Nosotros nos oponemos y no vamos a aceptar ningún arreglo, ninguna reparación, porque lo único que buscamos, como se los dije, es justicia. Un juez vinculó a la directora Mónica García Villegas a un proceso judicial por el delito de homicidio culposo. García Villegas es señalada por haber construido irregularmente un departamento sobre el colegio que dirigía, que pudo haber debilitado toda su estructura. Era buscada por Interpol cuando fue detenida hace días. El nombre de Miss Mónica, como la llamaban los alumnos y el personal del colegio Repsamen, ha aparecido en las pancartas de todas las manifestaciones que los padres han realizado en reclamo de justicia. El primer bebé que Marciana Caicedo trajo al mundo fue el menor de su propia mamá, el último de sus 23 hermanos. Fue el comienzo de una carrera de décadas trayendo al mundo a decenas de bebés en Isla Mono, una empobrecida y remota isla fluvial de Colombia donde todo escasea. De hecho, es la única partera del lugar. Este es un niño porque está boca abajo, él está así. Las niñas, la niña que se queja boca abajo es varonil. La niña que se queja boca varonil, por las mujeres siempre es boca arriba. En su humilde cabaña atiende a esta joven de 17 años que cree tener 8 meses de embarazo. Marciana asegura estar cansada, pero no puede retirarse. La población local no puede costear otra ayuda para dar a luz. Yo pienso que voy a tener miedo con la partera porque aquí no tengo los presupuestos para de pronto viajar y ella es lo más que tengo acá. Los 100.000 pesos o $31 que cobra Marciana por parto resultan más baratos que viajar de ida y vuelta al puerto de Buenaventura a 2 horas en lancha rápida. Durley Maya es ginecóloga. Llegó como por milagro a la isla cuando remontaba el río San Juan en el barco Hospital San Rafael, que terminó encallando en el fango. Estas pacientes lucen anémicas, o sea, se ven pálidas, algunas de bajo peso. Son pacientes que no van a tener las mejores reservas para el parto, para el momento del parto. Entonces yo solo las veo y me imagino teniendo el parto y haciendo una hemorragia. Ayudados por la comunidad, los médicos de San Rafael improvisaron un dispensario y permitieron que varios habitantes se realicen estudios en el barco. Cuando zarpen nuevamente, todo regresará a la normalidad y las manos de Marciana serán la única esperanza para los nuevos habitantes de Isla Mono. Los médicos reanudaron el martes la alimentación y la hidratación de Vincent Lambert, un paciente tetrapléjico cuyo caso se ha convertido en un símbolo del debate sobre la eutanasia en Francia. Los tratamientos para mantenerlo con vida se habían interrumpido el lunes, pero el Tribunal de Apelaciones de París ordenó horas después que se reanudaran hasta que un comité de la ONU se pronuncie sobre el caso. Vincent está bien. Pedimos que salga de este hospital. Vincent no está muriendo. Lo vemos en su mirada. Vincent solo necesita beber, comer y recibir amor. Lambert, de 43 años, sufrió en 2008 un accidente automovilístico que lo dejó con daños cerebrales irreversibles. Mientras que sus padres se opusieron a poner fin a su vida, su esposa y 5 de sus hermanos luchan desde hace años para desconectarlo y denuncian un ensañamiento terapéutico.
En un mensaje en alusión al caso de Lambert, el Papa Francisco pidió el lunes proteger la vida. Roguemos por cuantos viven en estado de grave enfermedad. Custodiemos siempre la vida, don de Dios, desde el inicio hasta su fin natural. No cedamos a la cultura del descarte, escribió el Papa argentino en Twitter. Jugar al fútbol en uno de los escenarios más altos del planeta. El estadio del club boliviano Always Ready se encuentra a más de 4.000 metros de altura y es el único techado y con césped sintético del país. Ahí sufrió un infarto el árbitro Víctor Hugo Hurtado, de 32 años, mientras dirigía un partido de primera división. Fue llevado a un hospital cercano, donde tras un segundo colapso falleció. El informe médico descartó que Hurtado haya muerto como efecto de la altitud, pero su muerte avivó el debate sobre el juego en canchas en la altura. En el Always Ready consideran que para jugar allí hay que prepararse previamente. 4.200 metros sobre el nivel del mar es una altura que a cualquier jugador, si no viene con las armas previas, si no anticipa una parte de gabinete médico, puede darle un efecto contrario, ¿no? El estadio municipal, con un aforo para 25.000 espectadores, fue inaugurado en 2017 por el presidente boliviano Evo Morales. El año pasado fue acondicionado para que lo use el equipo local con la condición de que represente a El Alto, una urbe de población mayoritariamente indígena migrante. Para los que estamos acá en La Paz y en El Alto, muy lindo, ¿no? Porque hay veces que los jugadores de otro lado vienen con la mentalidad de la altura y por ahí le hace daño rápido, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de aprovechar ese plus más que todo de la altura. Bolivia trata siempre de utilizar a su favor el factor de la altura frente a sus rivales internacionales. El Hernando Siles de La Paz, a 3.660 metros de altitud, es el fortín del seleccionado de fútbol y la sede oficial de sus partidos internacionales. Pero hay otros menos famosos, como el Estadio de Potosí, a casi 4.000 metros, y el de Oruro, a más de 3.700. Es mucho, ¿no? El oxígeno que dicen otros, o como vienen otros equipos a hablar de la altura, pero nosotros nos sentimos mejor. No hay nada de altura en aquí para nosotros. Aunque es el estadio más moderno del país, en el municipal de Villa Ingenio todavía no se han jugado partidos internacionales. Y en pleno debate sobre el juego en canchas en la altura, parece difícil que eso ocurra próximamente. We know that they used wheat, they used yeast, they used water, and they didn't have any preservators like today for the beer. Now what they added, there were some flavoring material, like date concentration and things like this, maybe honey.